5, versículo 1, vamos a retomar la lectura. Dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro, vuestra plata están enmojecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como juego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado ha entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os ha hecho resistencia. Vamos a estar orando, hermanos. Vamos a tomar nuestros lugares. Vamos a estar hablando, hermanos. La vez pasada hablamos de la advertencia a los ricos. Vamos a hablar hoy del pecado de los ricos. Ya lo hemos expresado en todo lo que es el recorrido de esta carta desde su inicio, de qué manera Santiago es un apóstol tremendamente fuerte, objetivo, es un siervo de Dios que va directo al grano. Algunos piensan que ese carácter de Santiago se manifiesta de esa manera por su trasfondo o por ese trasfondo, primero de ser un judío genuino, y por otro lado, el haber tenido él una experiencia diferente a las otras conversiones de otros hermanos, de otros apóstoles. Por ejemplo, el caso de Santiago es bien interesante, sobre todo su conversión. Primero, sabemos que Santiago, mientras estuvo Jesús, mientras se mantuvo aún desde su infancia y que luego Jesús se sumó a su ministerio, Santiago fue opuesto al Señor. Y su conversión, ya lo decíamos cuando iniciamos esta carta, su conversión surgió luego de que, el Señor ya había ascendido. Es ahí donde Santiago tiene esa maravillosa conversión. Y claro que en su carta él expresa rigurosamente ya lo que es el exhortar, el señalar, y ha venido señalando, todos los temas que ha venido tocando en todo estos 4 capítulos, 5 capítulos, son temas fuertes. Ustedes se recordarán que habla de
cuando el hombre dice se ve en el espejo, pone, esas son unas enseñanzas directas que por supuesto las entiende cualquiera cuando dice que la dureza de verse así como el hombre se ve en el espejo y luego dice de verse olvida su rostro. Entonces cuando él lo compara con la Biblia, trayendo la Biblia que es la palabra y que es el espejo, y hace ver que somos tan difíciles, tan duros, que aún nos vemos en el espejo de la palabra, vemos nuestras faltas, nuestros pecados, pero tampoco corregimos. Luego nos olvidamos, dice, cuando habla literalmente del espejo, luego nos olvidamos de nuestro rostro. Entonces nosotros, esas enseñanzas son, como diríamos, fuertes, ¿verdad? No andan, Santiago no anda con medias tintas. Y cuando habla de la lengua, todo el efecto de la lengua, y en este particular, ¿verdad? Para avanzar, es interesante escuchar de qué manera se dirige ahora a este sector de lo que es la gente rica. En este caso pudiera pensarse, o bueno, de acuerdo al contexto de la carta siempre, el contexto es dirigida exclusivamente a la iglesia, a los santos. Y en este sentido, al hablar de los ricos, se pudiera pensar pues que se está pensando no en la iglesia, sino que se estaría pensando que se está hablando de los ricos de la tierra, del mundo. Pero siendo un poco más apegado al contexto, se está refiriendo también a ese mundo de la riqueza en lo general, pero también, sobre todo, a aquellos ricos dentro de la gracia del Señor, dentro de la iglesia del Señor. Entonces se está dirigiendo de una manera fuerte, y eso es lo que leíamos. Dice: vamos ahora, ricos, llorad. Imagínense que lo que inicia es llorad y aullad, porque las miserias que os vendrán, vuestra riqueza está podrida y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata están enmojecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestra carne con fuego. Estas no son palabras de suavidad, estas son palabras fuertes. En este caso vamos a ver primeramente 4 pecados capitales que son los que se podrían extraer de estos 6 versículos de este capítulo 5. Primeramente, uno de los pecados que está acá mencionando es la acumulación en el versículo número 2. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están enmohecidas de polilla. Ese es uno de los primeros pecados. La acumulación, el acumular, ¿verdad? El segundo pecado, en el verso 4, es vamos a ver las acciones injustas, cómo se adquiere la riqueza, ¿verdad? El tercer pecado es ocupar la riqueza para la extravagancia, para los lujos, para todo eso. Ese es el otro pecado, el tercer pecado.
Y el cuarto pecado que vemos en estos 6 versículos es el abuso del que no pone resistencia. En el versículo número 6, que habla: habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Estos serían los 4 pecados. Es decir, para que veamos a dónde está el mal. Ya lo hemos dicho que, bueno, las riquezas en el campo general, hermano, todo es de Dios. La Biblia habla que el oro, que la plata, que los animales, que la tierra, que los mundos, ¿verdad? Fuera de la tierra, todo le pertenece a Dios. Y en ese sentido no podemos ver que, bueno, que entonces la riqueza sea un pecado. De ninguna manera. La riqueza, pues todo es de Dios. En este primer pecado de que estamos hablando acá, es no el tener la riqueza, no el poseer la riqueza, sino que es la acumulación de la riqueza. Y cuando hablamos de la acumulación de la riqueza, en este caso estaríamos viendo, fíjese que dice que están podridas. Cuando se habla de podrido y están enmojecidos, eso nos está diciendo que es algo que está guardado, que está acumulado. Y es ahí donde está el pecado. Entonces dice: vuestras ropas están enmojecidas, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Y vuestro oro y vuestra plata están enmojecidos y su moho sucesivamente. Entonces el problema no es la riqueza, el problema es la acumulación de todas estas cosas, de todos estos bienes que obviamente le pertenecen a Dios. Y en esto pudiéramos generalizar, hermanos, en el caso de la acumulación. Por ejemplo, si lo generalizamos, ¿verdad? En un campo del mundo. Sabemos nosotros cómo en realidad hay datos, datos de lo que, del recorrido del hombre y sobre todo de su comportamiento en toda la historia de la raza humana. En ello siempre se ha venido viendo lo que es el interés del ser humano del acumular. Y el acumular, vemos cómo los hombres en el mundo, en este campo, se esmeran en acumular. Fíjese que tal vez usted lo ha visto en el caso de las personas que obtienen y por último ni saben lo que han adquirido dentro de sus trabajos, proyecciones, sus metas, y obtienen tanta riqueza que ni saben qué es lo que tienen. Y en este caso, realmente pensemos ya en el trasfondo de estas actitudes. Es un pecado porque realmente hay tantas necesidades. El pecado está en acumular habiendo tantas necesidades en el mundo. Entonces sabemos de datos de la gente, de la hambre que ha prevalecido por todos los siglos en la raza humana, y todos los que han acumulado les ha interesado nada lo que es el
bendecir con eso que se está pudriendo, con eso que se está enmoheciendo. Entonces, ahí es donde está el mal. Nosotros vemos lo a dispares que está el mundo entero, la sociedad en este campo. Vemos, por ejemplo, estoy hablando en campo general, vemos la competencia de los grandes millonarios. Hay tantos millones en manos de pocas personas, y hay billones, trillones, quintillones de gente muriéndose de hambre. Entonces ese es el pecado capital, el acumular los bienes a tal grado que la acumulación trae enmohecimiento y trae, hermanos, todo lo que es un material o asuntos que luego se vuelven inservibles cuando hay tantas necesidades. Entonces, en el caso de lo que es lo injusto, por decirlo de esta manera, también ustedes habrán leído o sí se habrán enterado de qué manera las grandes corporaciones, en aras de mantener los precios de sus productos, y cuando hay mucho producto de ese rubro, por lo menos se dice que botan los granos en el mar, porque si hay mucho grano, por decir algo, mucho trigo, entonces les bajan la ganancia. Entonces lo que tienen que hacer es, en el mar, botan para luego que suba el precio. ¿Cómo ve eso Dios? Ahí es a donde está el mal. Entonces acá vemos que se agudiza la injusticia de los que poseen estas riquezas en la tierra. El otro aspecto, decíamos, que es ocupar todas esas riquezas ¿para qué? Para la extravagancia. Aun cuando hay tanta hambre, tanto dolor, tanta necesidad. Pero vemos nosotros de casos a casos en cuanto a la extravagancia de lujos, de marcas. Bueno, hay casos de que hay personas que se jactan a veces de los relojes que cargan, relojes hasta de 300,000 dólares, carros de alta gama, de todo eso. Entonces, todo eso es la extravagancia. Todo, si hablamos en ese campo, nosotros vemos de casos a casos de la extravagancia. Y en el otro aspecto que decíamos es el abusar del que no pone resistencia. Todas estas riquezas, en términos generales que está hablando Santiago, estaría hablando de que son riquezas, diríamos, por un lado, malavidas. No son riquezas que vienen de acciones correctas o sanas. Porque cuando habla de abuso, en el verso 6, de los que no oponen resistencia, está hablando del obrero, está hablando del trabajador, está hablando de qué manera viene el que tiene el poder del dinero, viene haciendo de esa área una explotación. Y eso es un asunto que, hermanos, que es el pan diario, que es lo que se maneja, lo que se practica dentro de las sociedades del mundo. En este caso, decíamos, este tipo de riquezas es la que aquí Santiago está
este tipo de riqueza, y esta manera de manejar esas riquezas es en lo que no está de acuerdo Santiago, y es un hecho que no es Santiago, sino el Señor. Entonces, en este caso, este tipo de riquezas, estas cosas que son prácticamente injustas, que son, y eso es así, ¿verdad? Esto dice Santiago que va a ser para ellos, para los que practican estas cosas y para las que viven para estas cosas, esto van a ser al final va a ser el combustible, o van a ser las pruebas que Dios les va a mostrar de su injusticia mientras vivieron. Por eso es que dice que todo esto, está diciendo el texto que leíamos, viene siendo el acumularla, el obtenerlas de esta manera y distribuirlas mal, viene siendo como cuando se engorda un ganado, cuando se engorda un animal para el día del matadero. Está diciendo que esto es lo que testificará sobre el mundo egoísta en el momento oportuno, en el momento cuando las personas tengan que dar cuenta. El problema, hermanos, es que siempre dentro de las actitudes humanas, no sé, pero la gente siempre habla de Dios de alguna manera, aun cuando no profesa ninguna fe, pero se habla de Dios. Pero ese hablar de Dios les compromete. Ese hablar de Dios prácticamente es como ponerse el lazo en el cuello, por decirlo de esta manera, porque ellos están pronunciando, al pronunciar lo de Dios, están pronunciando lo justo, están pronunciando lo correcto. Están pronunciando el nombre de un ser que pide justicia. Y entonces, aun cuando se sabe, aun cuando se menciona el nombre de Dios, las personas no piensan en que un día van a darle cuentas a Dios de su manera, como en este particular, cómo manejaron estos asuntos de lo que son las posesiones, de lo que son las riquezas. O sea que son como que se olvidan, como que es un opio, como que es, una situación que vamos a mencionar a Dios, pero nada más un decir, sin pensar que tienen que darle cuenta a ese ser supremo en su momento. Entonces no es que en esta vida nosotros, como ya lo hemos dicho, somos seres que caímos de algún planeta o de alguna explosión, nacimos y aquí estamos desarrollándonos, y por otro lado que nacimos del mono. No, la Biblia dice que nosotros somos seres humanos, creación de Dios. Él nos creó. Y en ese caso debemos de saber que el Creador en su momento pedirá cuentas. Entonces no es el punto mencionar a Dios y olvidarse de que un día se dará cuenta en este particular y en otros aspectos a ese Creador. Ahí es donde realmente está el problema. Todos los hombres, todos, imagínense todo, las acumulaciones, todas las riquezas que hay en el mundo, todo lo que por lo menos se cree que la riqueza del mundo ahorita está en manos de unas 300 personas, lo más. Toda la riqueza del mundo en personas, y tenemos un promedio de 7,000 seres humanos. Había que sacar la cuenta cuántos mueren de hambre, cuántos necesitan
la medicina, cuánto necesitan esa ropa, cuánto necesitan. Damos un amén. Pero parecería, como dice Santiago, en el versículo número 6, dice, fíjese, habéis vivido en deleites. Entonces echándose todo encima, ¿verdad? Yo estaba viendo la ruina de un artista que ya murió y que su casa compró una casa tremenda en un lugar de mucho prestigio aquí en México, y él pagó lo que le pidieron. Todavía tenía mucha fama Acapulco ahí en ese lugar, pero es impresionante esa casa. Eso es impresionante, terrible de todos lo que se logra ver, de los lujos que había en el lugar a donde estaba. Hoy son como ruinas. Las familias dicen que no levantan ese inmueble porque cuesta billones levantar ese lugar, y aparte de eso que ya el lugar de turismo ahí ya no tiene mayor plusvalía. Entonces, pero lo que estoy tratando, la manera de ver cómo invierten, cómo entierran esas cantidades de millones y ahí quedan botadas. Y bueno, el dueño de eso, no solo eso tenía, por decir algo, y no estamos hablando de un millonario, porque ya millonarios ya son altas ligas, ¿verdad? Está hablando de personas que tienen millones, pero que no están dentro de la clasificación de millonarios, ¿verdad? Pero imaginen los demás millonarios, los hombres que son dueños del mundo, hermanos, y van muriendo, y van quedando esas grandes ruinas, esos grandes hermanos, edificaciones. Y cuánto se pudo usar eso, porque el punto, la razón por lo cual Dios nos va a dar, porque pues sí, todo proviene de Dios, pero todo lo va a dar Dios. En este caso debe de entenderse que todo es para sus propósitos. No es para echárselo encima, no es para la extravagancia. Todo es para sus propósitos. Todo es para su propósito. Y en el campo muy particular de los ricos, a quien se dirige Santiago específicamente, que eran los ricos judíos de la iglesia, serían de la iglesia, en este caso, cuánta necesidad, hermanos, habían en su tiempo, cuántas penurias, cuánta hambre. Ustedes han leído que, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando anda allá en sus giras misioneras, él hace recolectas de las demás iglesias para traer a Jerusalén a los pobres de Jerusalén. Pero aquí Santiago se está dirigiendo a ese estirpe de ahí, de Judea, de los ricos de Judea. Y por allá el apóstol recogiendo ofrenditas para traer y sucesivamente para aliviar las necesidades. ¿Cómo lo ve eso Dios? Entonces, si Dios bendice a la iglesia, si Dios los bendice a cada uno, tal vez no con millones, sino bendiciones en cualquier campo, hermanos, en cualquier campo, porque bueno, partiendo que ya tenemos zapatos, ya son bendiciones de Dios, porque muchos de nosotros anduvimos chuñas, ¿sí o no? No saben qué significa la palabra chuña, ¿verdad? Bueno, les voy a dejar de deber que se vayan a buscar esa palabra de los chuñas, ¿verdad? Que se vayan a buscar la palabra ahí en la etimología para encontrar la palabra chuña. Bueno, se la voy a explicar más. Es decir, sin zapatos, sin caites, muchos de nosotros. Pero ahora tenemos caites, ahora tenemos zapatos, ahora tenemos más de un par de zapatos, tenemos más
de una mudadita, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Ahora tenemos bendiciones. Entonces, el punto es ya centralizarnos en el caso de la iglesia. ¿Cuántas personas dentro de la iglesia, de acuerdo a su nivel y a su capacidad, tienen cosas? Tienen cosas o tenemos cosas. Vamos a ver, tenemos cosas, pero ahí las tenemos acumuladas. No las dejamos que funcionen. Porque si está la ropa en el ropero, luego se hiede. Ahí están los vestidos. Cuando rebaje, dice, cuando termine la dieta, entonces voy a ver, no, ahí la guarda y guarda la llanta debajo de la cama y sucesivamente. Y hermanos, el asunto no cambia porque estaba bien cuando yo estaba hablando de esa área allá más amplia, pero el punto es que hablemos de las áreas ya más cerca, ya de el caso que nos compete a nosotros. Es un hecho que Dios nos ha bendecido, ¿o no, hermanos? ¿Cuántos creen que Dios los ha bendecido? Si usted me ayudara y, por ejemplo, me dijera, no le diera pena, mire, yo anduve chuña, hermano, me pudiera ayudar levantando la mano. Ahí están los chuñas. Y a este lado no han habido chuñas. También, ¿verdad? Pero ahora, hermanos, Dios nos ha enriquecido. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dios nos ha enriquecido. Entonces, ¿para qué nos ha enriquecido? ¿Para que acumulemos? Entonces, la razón o el propósito central del Señor para proveer a su iglesia es no para acumular. Imagínense, en este tiempo, yo decía que Pablo tenía que andar rebuscándose allá con las iglesitas, buscando, hermanos, ofrenditas, y él venía con una comitiva porque los pobres en Jerusalén. Pero lo lindo es que algunos pobres o algunos hermanitos que tenían algunas comodidades, algunas propiedades, había penetrado tanto el principio del dar antes que recibir en sus corazones, que ustedes se recuerdan que en el capítulo número 2 habla la Biblia del libro de los Hechos, que vendían sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles. ¿Para qué los traían? Ese es el verdadero trasfondo de el que Dios otorgue bendiciones. Entonces vendían las propiedades y las traían a los pies de para que no hubiesen pobres. Y de eso, hermanos, por ejemplo, ¿cómo se llama este compañero de Pablo? Se llamaba ¿cómo? ¿Perdón? Bernabé. Por lo menos Bernabé dice que él era oriundo de Chipre. Pero Bernabé, si usted lee en esa parte de los Hechos, él vendió su terreno, su cosa. Pero tampoco es similar a como están haciendo ahorita los mercaderes. Venda su casa y traiga, véndala, pero échemela a la bolsa. Eso es otro concepto. El concepto original, damos un amén, iglesia. El concepto original, o sea, el propósito original era que lo que Dios daba era y es, hermanos, para la inversión espiritual, dicho de otra manera. Entonces, Bernabé era de por allá y él tenía su casa o su terrenito por ahí y veía la necesidad. Había penetrado tanto el evangelio, hermanos, en esta iglesia inicial, que ellos habían superado las codicias y las ambiciones. Es decir, que eso es de admirar.
Pero eso no se logra cuando en verdad no damos cabida en su totalidad al Señor, al Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero dice que vendieron su casa y por ahí vino uno que quiso aparentar. Ustedes conocen también que como vio que había tanta gente entregada para la obra, bueno, yo tengo esto, lo voy a dar para las necesidades de la iglesia acá local, decían, y lo voy a dar. Y viene, y claro que lo daban sin que les dieran palmas, sin que les hicieran fiesta, pero hay uno que se llamaba Ananías y la señora se llamaba Zafira, que ellos dijeron, nosotros mira, también podemos hacer esto y lo podemos dar para las necesidades de la iglesia, del reino, de las cosas de Dios. Solo que ya sabemos que ya iban con una doble moral, una doble cara, una doble manera de hacer las cosas para Dios. Y eso nos enseña que somos o no somos, lo hacemos o no lo hacemos, y debemos de hacerlo bien. Entonces ahí vemos el problema que se le dio a esta familia, ¿verdad? Pero en aras de ayudar. Y eso es lo que hacía Pablo, y se fue por allá y trajeron. Pero ¿cuántos hermanitos habían ahí a quien se dirige Santiago? Porque Santiago se dirige a la iglesia, y sin duda a la iglesia judía, porque acuérdense que los primeros cristianos eran judíos. Y en este caso, entonces ellos y cada uno, de acuerdo a como Dios nos ha bendecido, debería de acuerdo a la capacidad, aquí está, esto es para la obra de Dios, para la obra de Dios. ¿Cuánto, de qué manera se estanca la iglesia, hermanos, en sus misiones, en sus proyecciones? Yo me he puesto a pensar hasta dónde hubiésemos avanzado nosotros si los codiciosos hubiéramos superado la codicia. ¿Cuántos hubiéramos? A tal grado que hubo una codicia fuerte que nos estancó, que nos pusieron un precio terrible a nuestra capacidad, que nos frenó y no había necesidad de subvaluar lo que era el precio de esto. Porque, por ejemplo, esto que Dios nos ha dado, yo todos los días oro y le doy gracias a Dios. Esto es un gran patrimonio, hermanos. Usted y yo estamos en un lugar privilegiado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Estamos en un lugar privilegiado. De veras se lo digo, y no por nada, porque es cierto. Pero allá vienen los hermanitos codiciosos, me le suben el precio, lo estancan a uno. Ahí viene el hermanito codicioso, que Dios lo bendice en su trabajo, en su negocio, pero ni el diezmo suelta. ¿Difiere eso del otro? No difiere. Porque, o sea, cuando no hay esa libertad, cuando no estamos claros de que este asunto no es un negocio humano, la iglesia no es un negocio humano. Algunos lo han hecho, hermano, negocio humano para sus vientres, para su fama, para su gloria. Pero eso no quiere decir que toda la iglesia esté en estas condiciones. Siempre, hermanos, hay un remanente fiel. Damos un gloria a Dios. Siempre hay una iglesia que tiene la objetividad de expander el mensaje, de llevar las buenas nuevas, de seguir adelante mientras podamos y estemos vivos. Siempre hay una iglesia que se debe a Dios. Siempre hay una iglesia que no anda buscando glorias. Siempre hay
a Elías le dijeron, Elías dijo, solo yo he quedado. No, le dijo el Señor, hay 7,000 hombres que no han doblado rodillas ante el mundo, ante el pecado, ante la codicia. Entonces, en este caso, yo felicito por lo menos los hermanos que por lo menos han avanzado en su diezmito, pues es de acuerdo. Y ahí viene una ofrenda para que siga el evangelio. Pero no, dice, ahorita Dios me bendijo, ahorita Dios me ha bendecido. Aquí viene un hermano que dijo, bueno, dijo que él tenía 40 camisas, dijo, y dijo la marca. Entonces, sin duda Dios lo había bendecido para comprar 40 camisas. ¿Qué le parece? Y lo peor es que lo dicen, pues, o sea que es tan normal dentro de la iglesia. Ahí sentado, ahí dice, yo tengo 40 camisas, dijo, y no sé qué más, docenas de zapatos de marca y todo eso, hermanos, relojes que no se diga. Pero el punto es cómo podemos, de acuerdo, o sea, de acuerdo a como Dios nos haya prosperado, nos haya bendecido. Bueno, por lo menos, Señor, voy a empezar con esto. Y cuando viene el aguinaldo, y cuando viene, hermanos, no, es bendición, Señor. Esto va a servir para que sigamos adelante. Esa es la razón por el aguinaldo. Esa es la razón por que te subieron el sueldo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esa es la razón por la cual el negocio está funcionando. Esa es la razón. No es para que lo acumulemos. Entonces, cuando de acuerdo, imagínense que, bueno, hay lugares que es de admirar. Las hermanas se ponen a hacer pupusas para bendecir a la iglesia. Otros se ponen a vender voladitos y otros para apoyar a la iglesia. ¿Es malo eso? Eso expresa que hay una claridad de lo valioso que es el asunto del reino o el asunto de la iglesia. Así hay lugares que así incluso compran sus terrenitos a puras ventecitas y eso. ¿Cómo ve eso Dios? ¿Cómo lo ve Dios? Lo ve con buenos ojos, hermano. Entonces, en este sentido, esa es la razón. Entonces, el acumular, ya vamos en contra. El asunto injusto, andar engañando para hacerme de ganancias, ya eso, ya es un dinero manchado. Y por otro lado, la acumulación para echárselo encima. Y no está pensando este rico, no está pensando en que la obra necesita. ¿Sabe? Nosotros nos llenamos la boca de decir, ya está evangelizado el mundo. No, eso no es así. Por lo menos hay 4,000, oiga bien, no 400, sino 4 millones, no, 4,000 billones de seres humanos que no conocen el evangelio. Por lo menos pongamos a los chinos. Los chinos es una población de miles que llevan una tercera parte de la gente que hay en el mundo. Esos no conocen a Cristo. Y si hablamos del mundo musulmán, otra cantidad de miles de personas. Y si hermanos, vamos a ver, pero ¿quiénes son los que estamos interesados? ¿Quiénes son los que tienen la luz? ¿Cómo es que vamos a ir? ¿Cómo es que vamos a enviar? ¿Cómo es que vamos a hacer? Si la mayoría en lo que estamos pensando es acumular. Si la mayoría dentro de nuestras congregaciones lo que estamos interesados es en la extravagancia. Si la mayoría de lo que estamos en la iglesia es
ver cómo nos dormimos al otro y le pegamos el zarpazo y lo dejamos ahí, doliéndose que lo engañaron con lo que le dieron. Es normal, o sea que como que hemos perdido el rumbo, como que hemos perdido el sentido. Pero bendito Dios por su palabra. Damos un amén. Bendito Dios por su palabra. Yo diría, hermanos, fíjense bien, por decirlo de esta manera, aunque no es el tema, pero es asunto de dinero. Si desde aquel muchachito que están allá atrás y se vienen todos aquí, mire, todos, sin que vengan los demás, todos nosotros diezmáramos, todos, yo le aseguro que hubieran recursos. Y ya no digamos si todos los de los demás cultos empezaran la obra del Señor, la obra del Señor, la obra del Señor. Pero lamentablemente, hasta en eso nos cuesta. Hay personas que no lo creen, pues, que no lo aceptan, no lo dicen. Yo he hablado con hermanitos, mi hermano, y es el bien de ellos, aunque no es el tema, pero como es dinerito. No, hermano, no, es que si no, no me alcanza. Si no, no me alcanza. Entonces, esa es pura codicia. O sea, y lo peor es que es una codicia muy maligna, porque ya está determinado. ¿Qué está determinado? El Señor, el dueño de todo, dijo, vaya, vamos a hacer esto. Yo soy el dueño. Quédate con el 90. La 10ª parte, todo es mío, pero te voy a dar el 90. Solo dame la 10ª parte. Tan fácil. Pero muchos de nosotros. Hay hermanitos que para que no se den cuenta, que no diezman, agarran un sobre y saber qué hacen con ese sobre para que nadie se los toque. Y hay otros hermanitos que ponen al niñito, este es el diezmador, vos sos el que tenés, vamos a darle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, aleluya. Nosotros somos los varones que tenemos que dar el ejemplo. Este es el diezmo del niñito, tal, suavizando, como matizando las cosas. Codicia. Cuando esas cosas no son de nosotros, ya está determinado. Eso no es mío, y lo que no es mío debe de quemarme en la bolsa y debe de quemarme en mi conciencia. Amén. Esto es así. Entonces, en todos los niveles vamos a ver Dios bendiciendo y nosotros haciendo lo que no debemos de hacer, gastando en lo que no debemos de gastar, cuando la mejor forma de invertir, hermanos, la vida. Capítulo número 6 de Timoteo. Váyase a este capítulo 6 y vamos a ver, fíjese, con esto vamos cerrando, del versículo número 6 en adelante. Mire lo que dice: pero gran ganancia es la piedad. Esa debe de ser el anhelo de nosotros, de ser ganadores y de tener ganancias, pero de la piedad. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo. ¿Y qué sigue diciendo? Y sin duda, versículo número 6 en adelante de Primera de Timoteo. Y sin duda nada tendremos, nada podremos sacar. A nadie le echan una casa cuando se muere en el cajón. A nadie.
Bueno, ahora es que si está la moda que le ponen la camisita que más le gustaba. Antes no era así, así pelado. Pero ahora ya mejoró un poco. Le hacían una mortajita. Entonces dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo. Los que quieren enriquecerse y esa riqueza sea pequeña, grande, mediana. Esa riqueza, esa posición, esos bienes caen en lazo y en mucha codicia necia y dañosa que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Esto es tremendo. Entonces, aparte dice, porque raíz de todos los males, dice el verso 10, es el amor al dinero. La riqueza no es un pecado, el amor a las cosas, el amar esas cosas, ese es el gran problema. Y de eso no nos escapamos nosotros. Entonces, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén, iglesia. Mire lo que dice Lucas capítulo 6. Está diciendo en el versículo número 24. Dice, mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Aquí estos son los ayes. Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Entonces ese es un mensaje general para todos los ambiciosos de este mundo, para todos aquellos que, hermanos, pudiendo bendecir, no lo hacen, porque su prioridad es acumular. Entonces, en este sentido, dice, por ejemplo, el caso de Mateo capítulo 6, véalo también conmigo, y habla en el verso 19, no os hagáis tesoros en la tierra. Eso lo dijo el Señor, se lo dijo a la iglesia. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polía y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde la polía ni el orín corrompe y donde ladrones ni minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces, hay que, el Señor nos está diciendo, mire, vivan en miseria, porque ese es el evangelio. El Señor no está diciendo eso. El Señor no está en contra de que Dios, de que a usted o a mí nos bendiga. Dios no está en contra de eso. Pues vemos en las escrituras gente rica que amaban a Dios. Pero en el caso de Abraham, ¿para qué ocupaba? Era multimillonario, porque cuando el término rico en el judío está hablando de multimillonarios. Esos hombres tenían oro, pero en bodegas, plata en bodegas, aparte de ganados. Pero ¿para qué ocupaba sus fortunas? Abraham era el hombre de altares. Era el hombre que a donde llegaba, decía invertir para el altar de Dios. Job era un hombre que amaba a Dios y lo amaba con hechos. Y todos los patriarcas esos eran ricos. Por ejemplo, el caso ya en el Nuevo Testamento, en el caso de Filemón. Filemón era un ricazo de Colosa, a quien tenía sus esclavos. Uno de ellos era Onésimo, pero
Pero ¿quién era el anciano ahora en la iglesia de Colosa? ¿Quién era ahora el que ayudaba, el que apoyaba a la iglesia de Colosa? Ese era el hermano Filemón. O sea, se lo habían ganado a Cristo. No se sabe si Pablo o algún discípulo de Pablo se lo había ganado a Cristo. Y ahora el hombre ha cambiado. A tal grado que el tal Onésimo le robó a saber qué. Y fue a caer justamente, qué casualidad, preso a donde estaba Pablo en Roma. Y ahí le contó Onésimo, Onésimo era, ¿verdad? Sí, Onésimo, que yo lo confundo con Eutico, aquel que se cayó de la ventana. Pero llega Onésimo allá y se lo conquistó Pablo y le dijo: mira, yo soy mi amo es esto. Y como el amo tenía derecho de matar al que le había fallado, entonces le dice la cartita a Filemón. A Filemón le dice: aquí te mando al que te era inútil, pero ahora te es útil. Ahora tienes que tratarlo, y todo lo que te debes, tú mismo te debes a mí. O quien dice, tú mismo te debes al evangelio. Está hablando de alguien que conoce su lenguaje, de alguien que había cambiado, de alguien que estaba identificado con el reino de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es decir, aquí está diciendo, amén, aquí está diciendo este versículo: no hagáis tesoros. No está diciendo no busquen, no, proyéctese. Pero no es para comprar otras 200 camisas. No debe de ser para comprar unos 300 pares de zapatos y ya la pata se le aflacó y ya le queda flojo. No debe de ser para llenarse de cosas. Hay que ver en qué puedo servir, en qué puedo servir estos 20 pesos en la obra del Señor. Se los come el pastor. Ustedes, porque no saben ni han valorado la iglesia donde están. Si no, no actuáramos. Porque hay personas que andan buscando siempre, no la oveja, sino la lana de las ovejas. En esta iglesia no andamos buscando la lana de nadie, aquí andamos buscando las almas. Y si comprendiéramos eso, usted no fuera de esos que tiene años y ni el diezmito ha podido dar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Si comprendiéramos esto, empezando desde los muchachos de acá que lo hacen, y siguen nosotros los anfitriones y todos ustedes los pastores, y no ande escondiendo ahí su sobre, no ande poniendo al niño fulano, yo me llamo Mengano, y si el niño le va a enseñar a hacer, póngalo ahí también, pero no se ande escudando. Pero es que yo ocupo eso para otros fines. No ande usando lo que no es suyo para lo que no lo han puesto a hacer. Si tiene algún par de milloncitos ahí en el banco, es tiempo de sacarlo. Quisiéramos mandar a alguno de los hermanitos que se decidan a que vayan allá a China a predicar. Lo enviaríamos, ¿verdad? Con 2 millones, no. Por lo menos que sirvan, sea para el pasaje, para invertir en la obra, hacer tesoros. Eso es lo que está diciendo: no hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque todos los que se dedicaron a acumular, a vivir de extravagancia, a explotar al otro para hacerse de dinero, para hacerse de posesiones, esas mismas posiciones serán su maldición. Porque dice que ellas mismas, el mal olor del moho, los condenará. Y van a llegar ahí los Ole Schmoes, y van a llegar ahí los Bill Gates, y van a llegar ahí los grandes ricos. Y el moho de todo eso que tienen bodegado. Aleluya. Damos un amén. Y todo ese moho lo va a condenar. Eso es. Entonces yo eso lo aplico
o debemos de aplicarlo para la iglesia. Señor, que no vaya a haber un mal olor en el día que nos evalúes. Que vivamos quieta y reposadamente. Que vivamos sin prejuicios. Que invirtamos. Que demos de lo poco, de lo mucho que tú nos has bendecido. Vamos a ponernos de pie.